que es muy común, que lo vemos todos los días, pero que normalmente no le prestamos mucha atención, que es el tema de la toma de las decisiones, que en este caso en particular se hace más compleja con el tema de las crisis. Y muchas veces todos tenemos que tomar decisiones y todos los días y en cada momento, pero normalmente cuando tomamos las decisiones no las hacemos de una forma acertada. Y en los momentos de crisis el tomar decisiones que no son tan acertadas nos puede dar muy grandes problemas. Entonces primero vamos a empezar hablando de qué es un problema. Cuando hablamos de un problema puede ser algo positivo o algo negativo. O sea, un problema no tiene por qué ser negativo, sino que es un grado de insatisfacción que tiene la persona o que tiene para lograr algo que desea. Por ejemplo, si yo me está yendo bien en el trabajo y quiero que me vaya mejor, tengo un problema, ¿sí? Si a mí me está yendo, normalmente lo que hacemos es asociarlo con las cosas negativas. Si a mí me está yendo mal en el trabajo y yo quiero que me vaya bien, también es un problema. O sea, tengo problemas que son o que me apuntan hacia resolver oportunidades o problemas que me apuntan hacia quedarme cubierto de amenazas. Bien. Entonces, ¿qué se puede hacer ante los problemas? Lo primero es tener una predisposición positiva. ¿Sí? Es predisponernos positivamente a solucionar ese problema y que ese problema va a tener una correcta resolución. Luego, ser positivos. ¿Sí? Si pensamos que el problema no lo vamos a resolver, y que no somos capaces de encontrar la solución, directamente nos va a complicar muchísimo lograr el resultado que queremos. Y tercero, que para un problema no necesariamente existe una sola solución, sino que para un problema pueden existir varias soluciones. Ahora pasamos al tema de toma de decisiones. Normalmente para resolver los problemas lo que hacemos es tomar decisiones. ¿Y qué es la toma de decisiones? Y la toma de decisiones sencillamente es elegir entre dos o más opciones para ejecutar una acción. ¿Qué pasa con la toma de decisiones? Creo que todos hemos tomado alguna vez la decisión al azar, o sea, simplemente tirando una moneda diciendo te toca a vos, me toca a mí, ¿sí? En el entorno empresarial creo que esa no es una muy buena decisión, ya que cuando lanzamos una moneda tenemos un 50% de probabilidad de fallar. Otra de las formas de tomar las decisiones es la forma emocional, por una corazonada. O sea, creo que esto me va a salir bien, entonces, ¿qué hago? Agarro y apuesto a eso por un sentimiento que tengo. Muchas veces dice que la corazonada está ligada a las experiencias previas, ¿sí? Pero muchas corazonadas, a mí en lo particular, muchas corazonadas me han fallado. Y luego tenemos otra forma, que es una forma más racional, se llama, racional de toma de decisiones, que es analizando la situación y siguiendo un proceso paso a paso para la toma de decisión. Entonces, vamos a tener que, dependiendo de las condiciones en que me encuentro, Te estamos escuchando, Deiner. Sí, se me trancó el... Bien, entonces las decisiones las voy a poder tomar en condiciones de certeza, que son cuando tomo decisiones rutinarias. Por ejemplo, cuando voy a prender la luz, yo sé que prendo la luz y a menos que la lamparita esté quemada, la luz se prendió. O sea, son decisiones rutinarias que ni siquiera necesito pensarlas, que las hago de forma prácticamente automática. Luego tengo decisiones de riesgo, donde frente a una determinada situación, puede ser que ocurra con mayor posibilidad la resolución que yo quiero o con menor posibilidad. Por último, tengo las decisiones que debo tomar en situaciones de incertidumbre, ¿sí? Donde no es posible predecir lo que va a pasar, que esas decisiones se denominan decisiones innovadoras. Como decíamos, bueno, tenemos la opción más sencilla, que es tirar la moneda, la otra es apostar a nuestra corazonada, y la otra es hacer un proceso racional de toma de decisiones, ¿sí? Este proceso, un proceso racional, uno sencillo, cuenta de 6 pasos, ¿sí? Hay procesos más complejos, como el científico, que tiene un número mayor de casos,
Pero este proceso, el proceso racional, es un proceso muy sencillo y lo podemos aplicar en el día a día. Que el primer paso es definir el problema. El segundo paso es analizar el problema. El tercer paso, generar distintas alternativas. El cuarto paso, seleccionar distintas opciones. El quinto paso, ejecutarlo. Y el último es realizar el control y el ajuste. Ahora vamos a ver cada uno de estos pasos, pero bien de forma rápida. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir claramente el problema. ¿Sí? ¿Vamos a decir que este es un problema? ¿Todos los días llego tarde al trabajo? No, en realidad este no es un problema. Este es el efecto que me está dando el problema que yo tengo. El problema que yo tengo es que tengo una mala gestión de mis tiempos. ¿Sí? Hasta que yo no solucione hasta que yo no gestione adecuadamente mi tiempo, no voy a llegar en una hora adecuada al trabajo. Otro problema que lo vemos en el área comercial, en el área empresarial. Los productos no se venden. Eso no es un problema. Vuelve a ser un efecto. ¿Un efecto de qué? Un efecto del problema de que mi oferta no es atractiva para los clientes, en la situación que se la estoy presentando. Seguramente tengo un problema más enfocado al marketing y no tanto a la venta. Y como decía Einstein, decía que un problema bien definido es un problema medio resuelto. Esto quiere decir que nos tenemos que tomar un tiempo para identificar claramente cuál es el problema que tenemos. Como vimos después de definir el problema, venía el análisis del problema. O sea, ¿qué es lo que nosotros queremos lograr? Luego, generar alternativas, distintas alternativas para resolver ese problema. ¿Cuáles son las soluciones posibles? Como vimos, un problema puede tener varias soluciones. Seguidamente, evaluar e identificar cuáles son las opciones más adecuadas. Y por último, comunicar y ejecutar, y controlar y tomar medidas correctivas en el caso de que sean necesarias. Bien, ahora vamos a las crisis, para lo que normalmente no estamos preparados. Pero las crisis normalmente no son malas, sino que son un periodo de cambio. ¿Sí? Yo tengo la teoría de que en las crisis hay quienes ganan y hay quienes pierden. ¿Sí? Depende de nosotros elegir de qué lado queremos estar. Si queremos estar del lado de los ganadores o del lado de los perdedores. Si en una crisis nos está yendo mal y seguimos haciendo lo mismo, seguramente nos siga yendo mal. Entonces, esto nos va a permitir que, depende de la posición que nosotros tomemos, es cómo nos vamos a enfrentar a esa crisis. Entonces, las crisis se caracterizan por tres cosas. Primero, por cambios bruscos, o sea, cosas que surgen rápidamente para las que no estamos preparados. Nadie estaba preparado para el COVID-19 hasta que llegó. Nadie estaba preparado para la cuarentena hasta que llegó. La incertidumbre. Sí, creo que en este momento es bueno porque todos vivimos los temas de la crisis, ¿no? La incertidumbre. Justo ahora en un rato, en 45 minutos, tenemos la cadena para decir qué va a pasar con los gurises, si van a la escuela, si no van a la escuela. ¿Sí? Entonces, plena incertidumbre. Y la otra es dificultades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos sacan de nuestra zona de confort. ¿Sí? Nosotros no estamos acostumbrados a vivir en crisis y cuando entramos en crisis tratamos de solucionar. Pero de vuelta, la crisis es un periodo de cambio. Y yo estoy totalmente convencido que en las crisis hay quienes ganan y quienes pierden. Bien, ¿qué acciones tomar frente a las crisis? Lo primero que tenemos que hacer es la prevención. ¿Sí? Que puede ser por una sobreprotección. Por ejemplo, cuando está en invierno, saco a pasear el niño, lo tapo de abrigo, cosa que no se vaya a afectar. O la profilaxis, que le doy la vacuna. Si nos preguntamos cómo estábamos preparados nosotros para esta crisis del COVID-19, creo que no teníamos mucha sobreprotección y tampoco teníamos profilaxis. Desde el punto de vista empresarial, obviamente que desde el punto de vista del virus, estamos totalmente expuestos y tenemos cero profilaxis. Luego, un diagnóstico, ¿sí? Para saber dónde estar parados antes de tomar las decisiones. Como vemos, es muy importante saber cuál es el problema. Y no salir a tomar acciones de forma apresurada que realmente nos pueden provocar más problemas de los que tenemos. Y por último, gestionar la crisis. ¿Sí? Las crisis se gestionan.
O sea, nuestro objetivo, como vimos, es solucionar el problema de la crisis. Para solucionar el problema de la crisis voy a tener que hacer una serie de pasos para resolver eso, ¿sí? Y para eso tengo que ver esa crisis de un punto de vista objetivo, tengo que simplificarlo, tengo que ser flexible y me voy a tener que diversificar. Bien, ¿y qué pasa cuando todas las decisiones que podemos tomar son malas? Bueno, ahí tenemos que definir escenarios, ¿sí? Escenarios de máximos y escenarios de mínimos. ¿Qué pasaría si yo hago esto y qué pasaría si yo no hago esto? ¿Sí? Y ahí me puedo basar con eso para tomar las decisiones. Obviamente, como vimos, ninguna de las decisiones va a ser buena, en todas las decisiones voy a perder, en algunos puedo ver si yo no hago esto. Esto también lo vimos ahora con la crisis del COVID, ¿sí? Hubo gobiernos que se jugaron a dejar el virus circular, ¿sí? Esos gobiernos dijeron, bueno, sí, si yo dejo el virus circular, lo máximo que se puede morir es un 2% de la población, por lo tanto, para mí no me afectaría tanto en el número de población. Otros gobiernos dijeron, no, nosotros no queremos que se muera nadie, por lo tanto vamos a apostar a un mínimo. Entonces vamos a aplicar todas las medidas para el tema de la salud. Bien, la otra es cómo hacer frente a la incertidumbre, ¿sí? Y esto acá es, como vimos en la toma racional de decisiones, es el cálculo de las probabilidades. Obviamente, para el cálculo de las probabilidades, voy a tener que ir formando información, o voy a tener que en una primera etapa basarme en experiencias anteriores. Y por último, es cómo gestionar las emociones negativas, ¿sí? Al momento de las crisis se nos generan grandes emociones negativas. ¿Por qué? Porque es normal, porque nos sacan de nuestra zona de confort, tenemos miedo, estamos perdiendo, nos sentimos que vamos sin destino. Entonces, una de las nuevas formas es tomar una nueva posición frente al problema. ¿Sí? Si yo tomo la posición de víctima de que esto me va a pagar y de esto me va a sacar para afuera del mercado y de que yo no voy a poder hacer nada con esto, no voy a poder hacer nada. ¿Sí? Yo recuerdo un ejemplo que había de una experiencia de la mosca en la pared. ¿Sí? La experiencia de la mosca en la pared es, yo me salgo para afuera del problema y evalúo de forma objetiva qué es lo que está pasando y qué es lo que va posiblemente a ocurrir. Con eso yo me estoy despegando emocionalmente de ese problema y estoy viendo las cosas de otra forma. Después, la otra es los errores perdonados, ¿sí? Los errores perdonados quiere decir que todos vamos a cometer errores, ¿sí? Pero yo no debería estarme mortificando por los errores que voy a cometer. ¿Por qué? Porque en situaciones de crisis no somos omnipotentes ni omnipresentes, por lo tanto, vamos a cometer errores en esas crisis, y bueno, una buena opción es qué posición tomamos frente a esos errores cometidos. Entonces, con esto le quería hacer la pequeña introducción sobre el tema de las crisis y de la toma de decisiones. Creo que es un tema que normalmente no le damos la importancia que merece, y tanto en el ámbito personal o en el ámbito empresarial, muchas veces seguimos tomando las decisiones o por corazonadas o por azar, y no realmente evaluando los efectos y los impactos que pueden tener esas decisiones y las distintas opciones. Que una de las respuestas clásicas que tenemos es, acá lo hacemos así porque siempre lo hicimos así, ¿sí? Eso significa no ver que existen otras opciones. Bueno, por el momento, muchas cerrame el gracias. share, por favor. Cerrame el share. ¿Sí? Cerrame el share, que tenemos ahí tu fondo de pantalla. Muy bien. Muy bien. Estamos con más de 90 personas asistiendo ahora aquí en estos momentos, y estamos en Facebook en varios lugares, así que estamos a bien. Lo que vamos a hacer es abrir los micrófonos para que todos puedan aplaudir a Dainer, que ha sido excelente. Muy bien. Y si hay alguna pregunta... Si hay alguna pregunta, vamos a dar paso a la otra persona que nos va a deleitar, que es Verónica. Hola. Para un minuto. ¿Qué tal? Buenas tardes, un minuto, buenas noches para un minuto. Verónica, un minuto.
que estoy poniendo. Verónica es recientemente incursionada en la carrera de Recursos Humanos en BIOS, Inteligencia Emocional en San Pablo, egresada de la Universidad ORT con el título de técnico en gerencia, cursó también la carrera de especialista en marketing en la Universidad Católica del Uruguay. Se capacitó en negociación estratégica en la UDI, así como también habilidades directivas en ICEDE, y se capacita también en Brasil. Le damos la bienvenida a Verónica, con mucho gusto. Ya cierro mi chat, ya abro para que abran y entren todos. Bienvenida, Verónica. Muy bien, ahora sí. Bueno, buenas tardes para algunos, buenas noches para otros, porque estamos con gente de varios lugares. Ahí, ¿visualizan bien la pantalla? Ahora sí, perfecto. Bien, bueno, en la charla de hoy vamos a hablar un poco de lo que es el modelo de negocio. O sea, cuál es el modelo de negocio que hoy estamos emprendiendo o que ya tiene nuestra organización. Desarrollo de algunos nuevos negocios, algunos tips, sugerencias o ideas de qué hemos estado pensando en este momento para poder ayudarlos a el pensar o la toma de decisión, como bien explicó Dainer. Entonces, cuando yo les pregunto cuál es el modelo de negocio que tu empresa tiene o que estás desarrollando, me refiero a qué estás haciendo hoy para ganar dinero. Básicamente la pregunta es esa, ¿qué estamos haciendo para negociar, para comercializar, para vender? Y ciertamente muchos ya tenían marcado o delineado los objetivos, la estrategia para poder llegar a esos objetivos, un presupuesto, un forecast y una visión a futuro de dónde íbamos a llegar. Y sin duda, este panorama mundial nos descolocó y nos hizo un poco salir de la zona de confort y pensar y rediseñar nuestro negocio. Lo primero que hay que hacer es revisar esos objetivos y junto a ellos ver qué estrategia tenemos que adoptar ahora para poder llegar a cumplirlos. Y yo me pregunto, en todo este tiempo que estoy analizando y estudiando, ¿fue realmente el COVID-19 quien provocó la crisis económica mundial? Yo estuve leyendo algunos artículos de años atrás y de un tiempo atrás, y encontré, por ejemplo, el 2 de enero BBC News publicó un artículo donde decía que la crisis económica mundial estaba llegando, que en el 2020 se preveía una crisis fuerte económica a nivel mundial. ¿Por qué? Bueno, todos sabemos que ya hace unos años que venimos viendo una desaceleración en el mercado, un crecimiento bajo, y todo el tema de cambios de gobierno, incertidumbre política y demás. Ahora, las crisis económicas mundiales son cíclicas, o sea, no existe una llanura donde tú veas que la empresa siempre va a estar maravillosamente bien y el mercado va a estar maravillosamente bien, sino que son cíclicas, a veces 5 años, a veces 8, a veces 10, pero siempre están. Lo que sin duda sucedió fue que el COVID-19 aceleró la crisis que ya estaba prevista llegar. Sin duda la acentuó, la hizo agravarse mucho más de lo que iba a ser, y la camufló de alguna manera, ¿pero por qué? Porque inevitablemente nosotros como seres humanos primero le vamos a dar la prioridad al estado sanitario, a nuestra salud, a el sobrevivir nosotros. Pero también eso va de la mano cuando uno es empresario a que la empresa también sobreviva, porque muchos estamos dependiendo de una empresa. No es uno solo el que emprende un desafío, sino que la familia también depende de que le vaya bien a ese negocio. Entonces, sin dudas hay un antes y un después del COVID-19. Eso creo que nadie se lo cuestiona. Ahora, muchos nos tuvimos que reinventar en las empresas, en la vida cotidiana, en nuestro día a día. Muchos tuvimos que cambiar hábitos, cambiar actitudes, cambiar lo que teníamos planificado dentro de la empresa y dentro de nuestra vida, y plantearnos qué vamos a hacer para sobrevivir ante esta pandemia. Muchos adoptaron o cambiaron su negocio, pero algunos drásticamente, o sea, dedicarse a, no sé, ser técnico prevencionista pasó a ser confeccionista de tapabocas, o sea, algo completamente, un giro 360 grados.
como les decía, dentro de las innovaciones que yo he visto de personas con las que he estado hablando, indagado y conversando, me enteré de que algunos, por ejemplo, empezaron a hacer alcohol en gel casero, mandados a domicilio. Bueno, con mi moto, con mi autito voy y hago mandados a domicilio. Cabinas de desinfección que se inventaron, se crearon en este momento. Cámaras de seguridad térmicas que miden la temperatura de la persona y a su vez ven si la persona tiene o no el tapabocas puesto. Alquiler de bicicletas, por ejemplo, para aquellos que tenían un gimnasio con un montón de aparatos y que estaban parados y que no sabían cuántos meses más iban a estar sin poder tener ese ingreso. Estudio, trabajo, zumba, yoga por Zoom, que es magnífico, pero que antes nunca se hubiesen pensado en incursionar en esto. Recitales, obras de arte por Zoom, teletrabajo. O sea, esto claramente nos muestra que la crisis que hoy estamos viviendo, económica y sanitaria, nos permitió, de alguna manera, reinventarnos como empresa y como persona. ¿Qué implica innovar? Bueno, capacitarse, estudiar, aprender, desarrollar habilidades y potenciales que cada uno tiene, que algunos no lo conocen, descubrirse. Y yo lo veo como una oportunidad de encontrar tu vocación. Muchas personas trabajan porque necesitan ganar dinero, pero de repente no es la vocación a la cual desean convertirse. Y esta es una oportunidad de innovación, oportunidad de descubrir en qué soy bueno, que de repente no sabía porque no lo desarrollaba. Oportunidad de que de repente digo, bueno, mi negocio tiene que cambiar o lo tengo que reestructurar, y me doy cuenta que el modelo que implemento ahora, sobre la marcha para adaptarme, tiene mejor resultado que el que tenía antes. Lógicamente todo esto da miedo, pero a lo que voy es, quedarnos parados no podemos. Entonces tenemos que verlo como una oportunidad de arriesgarnos y de poder lograr reinventarse. Las necesidades cambiaron en todo, en los hábitos, en el día a día, en las costumbres. Fue un cambio drástico, cambios que no imaginábamos, que no proyectábamos, que no habíamos planificado. Por lo tanto, para poder hoy impactar con un negocio hay que tener éxito en ser innovador. Y para ser innovador uno tiene que ver cuáles son las necesidades del mercado. Y seguramente las necesidades que nosotros teníamos trazadas hace un tiempo atrás, hasta hace 4 meses atrás, no son las que hoy se tienen, no son las que hoy todos nosotros tenemos. Entonces, yo estuve pensando, haciendo el trabajo con algunas consultas que nos han llegado a través de tips, intentar ayudarlos con esta conversación, en algunas ideas de nuevos negocios, o de cómo convertir el negocio que ya teníamos. Y por ejemplo me pregunto, el trabajo a domicilio, pero de una manera ambulante o rodante, o sea, no en tu casa, en la puerta de tu casa, en la esquina de tu casa, ir con un auto, con una combi rediseñada en la estructura como para poder dar una terapia, como para poder atenderte como dentista con una profilaxis, con un dolor de caries, manicure, peluquería, estudios de abogados que sean rodantes, y así hay muchísimas ofertas para poder dar. El tema es pensar afuera de la caja, empezarnos a poner en el lugar del consumidor. Que engaña a la gente, prácticamente esto como hacer un cuento del tío, está muy mal, y eso es algo que tiene que trascender. Lo que yo pretendo de Antel es que terminen con esto. Si usted quiere que ella lo llame, yo arreglo para que ella la llame ahora al 123.